proceder para que nos hable de la palabra del Señor. Mientras, hermanos, ya tienen, lo vamos a recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una escritura, hermanos. Salmo 73 dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Amén. Vamos a hacer un poquitito, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios. La verdad que nos esperaba estar en este lugar, pero siempre hay que estar preparados, hermanos, para poder hablar de las cosas del Señor. Amén. Doy gracias. La verdad que me perdí por este tiempo este lugar. Cosas que tuve que tratar, solucionar, pero ya estamos volviendo, gracias al Señor, con su ayuda, saliendo adelante. Amén. Por la enfermedad de mi esposa también, que se ha puesto muy delicada en estos días. Estaba bien complicada. Pero agradecemos a Dios, es lo que nos toca. Amén. La Escritura dice que en el mundo tendremos aflicción. Amén. Pero debemos confiar porque hay uno que ya venció. Amén. Y si Él venció y nosotros estamos en Él, nosotros también venceremos. Amén. Le invito, hermanos, a abrir su Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a examinar el libro de Dios. Permiso para sacar esto, tengo calor. Permiso. Efesios capítulo 4. A medida que usted va encontrando, se va poniendo de pie. La verdad que estamos entrando en tiempos muy difíciles para la iglesia. Nos tocó vivir una etapa difícil. Yo creo que se está estrechando cada día más el camino. Tenemos un combate pero tremendo y es importante fortalecernos en la palabra de Dios. La única que nos va a dar, hermanos, la fuerza para pelear. Amén. En el espíritu, en la palabra. Hay muchas ideologías, muchos pensamientos. La cultura griega está pero presente hoy día en el mundo, en los gobiernos. Y nosotros solamente tenemos un puro gobierno. Jesús, que es de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor Jesús, tu palabra está delante de nosotros. Amén. Tú sabes, Señor, que dependemos de ella. Ella es nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra lámpara, Señor, que ilumina nuestro camino. Por ella vivimos y por ella nos movemos. Señor, es este legado que usted nos ha dejado escrito, porque con ella, Señor, traímos fe a nuestra vida, traímos esperanza y queremos en esta hora que tú nos hables. Señor, que yo sea solamente un instrumento, Señor amado, en tus manos, y que seas tú el que le hable a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, que se han esforzado en este día en llegar, Señor, hasta tu casa de oración para escuchar tu voz. Háblanos en esta hora, Señor,
por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Tome asiento. El apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta carta, una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel, desde la prisión, revela el apóstol en el Espíritu Santo la riqueza y el poder que la iglesia tiene, porque la iglesia tiene un poder que le fue dado, ¿verdad? La iglesia, hermanos amados, nace el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero la iglesia en la mente de Dios ya estaba. Ya estaba. ¿Amén? Por tanto, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque todavía los discípulos no entendían, hermanos amados, el propósito, pese a que tuvieron 3 años y medio, hasta que el Señor les abre el entendimiento para que ellos comprendiesen la Escritura, comprendiesen el llamado. Recuerde que la pugna de los judíos siempre fue que ellos eran exclusivos, eran los únicos. No había nadie más que ellos. Pero le dijo el Señor, nos toca a vosotros saber las sazones, cierto, que el Padre ha colocado en su sola potestad. No debemos confundir a Israel con la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Israel es un reino terrenal, un pueblo que fue llamado por Dios, Dios pactó con ellos, a través de ellos revela su propósito, su finalidad. Lamentablemente ellos no entendieron eso, pero fue una manera para que Dios se diese a conocer. Y con lo único que Dios trata es con ellos, trata directamente, a través de los profetas, ¿cierto? En visiones, en teofanías, Dios trata con Israel. Pero la iglesia, como el mismo apóstol Pablo dice que fue escogida desde antes de la fundación del mundo, ¿ves? Como lo dice el mismo libro de Efesios. Entonces hay una diferencia entre Israel y nosotros. Israel tiene las promesas que están en la tierra, pero nosotros tenemos la promesa que está en el cielo, y eso es la diferencia. Eso marca mucho la diferencia, hermanos amados, para nuestra fe, para que nosotros comprendamos, porque a veces tal vez nos vemos enfermos, nos vemos agobiados y parece que no vamos a salir de eso. Nuestro cuerpo se envejece, ya el paso nuestro es el paso más cansado, ya no es como al principio, y a veces parece como que nos desesperamos, que decimos, tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que salva. ¿Cómo nos va a poder ayudar en esta enfermedad, en este problema, en esta aflicción? Entonces hay que tener los conceptos claros, hermanos amados, entre esta dispensación de este tiempo, que es muy diferente a todas las dispensaciones que han pasado. Nosotros tenemos una promesa certera, real. Jesús, sentado la última noche con sus discípulos, les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Los discípulos no lo entendían. Y sabéis dónde voy, sabéis el camino. Además le dijo: ¿cómo vamos a saber el camino? No sabemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús estaba en esa última noche preparando a sus discípulos, porque lo que venía, hermanos, iba a ser horrendo para ellos. A tal punto que ellos huyeron, dejaron solo al Señor. Iba a venir, hermanos, una instancia maravillosa también para nosotros, porque ya el pecado no se iba a cubrir, sino que se iba a pagar, se iba a quitar. En el sacrificio de la cruz, Dios iba a quitar el pecado en medio, entonces ahora Dios podía acercarse al hombre y el hombre a Dios. Y aún más, habitar en el hombre, por medio de su espíritu. Porque si había algo que no podía hacer Dios, era habitar constantemente en el hombre, producto del pecado. Porque el pecado hace la separación entre un Dios santo, perfecto, justo, y hombres pecadores y mujeres pecadoras como nosotros. Entonces, cuando viene el desánimo, necesitamos de una u otra manera ser animados. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios para animar a la iglesia? ¿Qué mejor la palabra de Dios para animar al creyente? Por eso la importancia, iglesia, de meditar cada día en su palabra. Meditar en la mañana, meditar al mediodía, meditar por la tarde, como el Señor se lo aconseja a Josué. Nunca se aparte este libro de ti. En ella meditarás de día y de noche,
Como lo dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Hoy día el mundo nos está presentando una filosofía, hoy día el mundo nos está presentando pensamientos totalmente contrarios a la Escritura, con mucha sutileza. Y muchos han caído, muchos han creído en esas cosas. El mundo nos bombardea, hermano, con su ideología, con que yo puedo solo, con que yo voy a alcanzar la meta, con que yo, hermano, yo lo puedo hacer todo. Por eso que el libro de Romanos aclara esta situación y dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Por más que el hombre quiera, no puede. A tal punto que tuvo que venir el mismo Dios y hacerse carne para poder, hermano, hacer que el hombre entrara y se acercara a él. Entonces, el desánimo, iglesia, es peligroso. Y por eso que Pablo, preocupado de esta situación, de lo que estaba pasando afuera con la iglesia, inspira al Señor a Pablo para escribir una de las cartas y así animar al pueblo. Porque a veces pareciera que no tenemos nada. Pero si analizamos el libro de Efesios desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, vamos a ver, hermanos, que lo tenemos todo. El problema es que nuestros ojos a veces están tan cerrados como los caminantes de Maús que iban tristes, hermanos amados, y acongojados, y en Jesús se les colocó a un lado y no lo conocieron. Iban tan desanimados, conversando las cosas que habían sucedido ahí en Jerusalén. Y Jesús se les colocó al lado y le preguntó qué prácticas son estas las que lleváis y por qué está triste vuestro corazón. Fíjese, hermano, cómo no se dieron cuenta si el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y le dijeron, eres tú el único extranjero que no ha sabido estas cosas. Y Jesús, haciéndose el desentendido, hermanos amados, le dice, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, varón poderoso en obra y en palabras, y como nuestros gobernantes le entregaron a la muerte. Y ya es el tercer día, como quieren decir, ya Él nos dijo que iba a resucitar el tercer día, pero ya es el tercer día y aquí no ha pasado nada. Y ahí viene, hermanos amados, la exhortación dura del Señor: insensatos, tardos de corazón. Y empieza a abrir la Escritura, hermanos amados. Durante el camino Dios le empieza a abrir las Escrituras. Y cuando llegan al lugar, Él se hizo como que iba más lejos. Y se le rogaron: quédate con nosotros, porque el día ha declinado, viene la oscuridad. Qué triste, hermano, cuando uno tiene tristeza en su corazón y viene la oscuridad. Parece que se acrecentara más la tristeza. Es algo natural porque somos tierra. Las enfermedades a veces también, hermanos, se prolongan más en la oscuridad de la noche. Y Él pasó y partió el pan, y cuando partió el pan fueron abiertos los ojos de ella. ¿Y sabe lo que dijeron? No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Y dice la Escritura que no se quedaron ahí, sino que volvieron inmediatamente a Jerusalén. Esos hombres recibieron ánimo por la palabra. Por eso Pablo es tajante, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que, hermanos, no sufrirán la sana doctrina. Es lo que hoy día está aconteciendo en el mundo cristiano. El mundo ha entrado a la iglesia para entretenernos. Buscamos cosas para entretenernos. No buscamos que Dios nos hable. Buscamos cosas para entretener nuestra alma. Y por eso que un día estamos bien y al otro día estamos mal. No somos constantes. Porque no somos olvidados, Señor, que el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros. Así es, amén. Entonces Pablo, preocupado de este asunto, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, escuchen, os ruego que andéis como es digno ¿de qué? De la vocación con que fuiste llamado. Hermano, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted para Dios es precioso. Usted para Dios es especial, a tal punto que Él murió por usted.
Así es. El creador del universo, ese que dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ese le llamó a usted y a mí. Amén. Por tanto, nos exhorta que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese amor, hermanos, que no es equívoco a nosotros, porque ese amor fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, tenemos la capacidad en Dios de amar, porque el amor nuestro es diferente. El amor del hombre es diferente, el amor del hombre es momentáneo, el amor del hombre se termina, pero el amor de Dios no. Eso hace la diferencia. Y el Señor quiere que andemos en ese amor, que nos perdonemos unos a otros, que nos unamos unos a otros. Ese es el llamado, dice, solícitos en guardar ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos orar por la unidad, porque la unidad la tenemos. Dios nos entregó a nuestras manos la unidad. Debemos pedir para unirnos, debemos pedir para mantener la unidad. Jesús le dijo a sus discípulos, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Ejemplo os he dado. Un mandamiento nuevo os doy, amaos. Aunque mi hermano me ofenda, no importa, yo debo amarlo. Porque si Dios nos ordena amar a nuestro enemigo, mayormente debo amar a mi hermano. Eso hace la diferencia entre la iglesia de Cristo y la religión. Hay más de 4.000 religiones en el mundo. Y todos profesan, hermanos, conocer a Dios. Pero todas esas iglesias tienen fundadores. La iglesia romana nació en el año 300 y tanto. La iglesia del séptimo día nació por ahí a mediados de siglo. La iglesia calvinista, la iglesia luterana, todas esas iglesias nacieron. Pero la iglesia del Señor nació el día de Pentecostés. Eso hace la diferencia. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor. Nacimos aquel día. Amén. A la gloria de nuestro Dios. Importante es la unidad. Sí, qué importante. Porque con la unidad se puede construir. Cuando Nehemías, Esdras trataron de construir la ciudad, habían enemigos que estaban ahí asusando, a tal punto que los constructores tenían que estar con una mano, con una espada y la otra con el ladrillo. Pero qué importante es la unidad, que yo le cuide la espalda a usted y usted me cuide a mí. Que cuando caiga un hermano podamos tener, hermano, la madurez de poder levantarlo. Así es. De perdonarlo y levantarlo. Dios lo prueba de una u otra manera, hermano. Bendito sea el Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos entender que tenemos el mismo Espíritu. Quizás los letreros nos han separado. La parte legal de este país nos ha divorciado en cierto modo. Pero yo no puedo mirar en menos a un hermano de otro lugar. Porque sería tener un pensamiento mío más del que Dios tiene. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Si usted le pregunta al hermano que está al lado, ¿qué está esperando, hermano usted? Se supone que estamos esperando lo mismo. Amén. Estamos en la estación de la esperanza esperando el arrebatamiento. Aunque muchos hoy día están predicando que vamos a pasar la tribulación. Sí. Muchos hoy día están predicando y pregonando que vamos a pasar la tribulación, hermanos amados, por todos los acontecimientos. Pero estos son solamente principios de dolores. Dios va a tratar la tribulación no con nosotros, va a tratar con Israel, según Zacarías capítulo 10. Eso hace la diferencia. Israel tiene que ser salvo. La iglesia comienza con los judíos, con los hebreos, con los israelitas. Una gran cantidad, 3.000, 5.000, pero luego declina la iglesia judía. Y parte de la iglesia en Antioquía, que es la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con Israel en ese tiempo.
Muchos de los judíos reconocerán, como dice el libro de Zacarías, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Amén. Ahí mirarán al Señor, ahí Dios le habrá abierto los ojos a ellos para verlo, porque hermanos, el único que abre los ojos es Dios. Amén. Si usted y yo estamos aquí es por misericordia de Dios. Aquí no hay méritos personales, no hay, hermano, inteligencia nuestra. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Por todos, en todos. Amén. Aleluya. Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, pero enviaré al otro Consolador. Los de tradiciones creen que es la tercera persona de la Trinidad. Pero Jesús aclara y dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es un cambio de posición. Dios estaba afuera, ahora va a estar dentro. Pero es el mismo que consoló a Marta y a María. Es el mismo que consoló a la madre de aquel hombre que había muerto, la viuda de Naín. Porque Jesús con sus milagros, hermanos, también consolaba. Es el mismo consolador, pero en una posición diferente. Y gracias a Dios que nosotros podemos entender esto. Amén. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Amén. Por eso es importante, hermanos, estar escudriñando cada día la Escritura, porque dice, pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es lo que tenemos que entender, que el don es un regalo. Y el don es para beneficiar a la iglesia. No puede estar así. Los ministerios, hermanos amados, que son los administradores en la iglesia, que dice el apóstol Pablo que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, son para guiar la iglesia, para enseñarla, hermanos, para que la iglesia vaya creciendo armoniosamente en conocimiento y en estatura. Y a la iglesia ha crecido para los lados, pero no ha crecido para arriba. Y lo importante es crecer hacia arriba, espiritualmente, teniendo el conocimiento y la claridad de la palabra para poder practicarla. Es Dios dones. ¿Sí? Pablo hace un gran ordenamiento a la iglesia de Corintio, que fue llena del Espíritu Santo, pero no sabían qué hacer con lo que tenían. Andaban de las mesas unos con otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y ahí Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 15, 16, les deja ordenadito con respecto a los ministerios, con respecto, hermano, a la gran revelación de la resurrección. Influía mucho en aquellos lugares el pensamiento griego, por eso hay que tener cuidado con los pensamientos de afuera. No compremos los pensamientos de afuera, escudriñemos la palabra. Así es. A veces parecen buenos, pero tal como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y el único camino que nos lleva a la vida, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan locos, aunque nos digan extremistas, es Jesús. Amén. Y no hay más. No hay más que Jesús. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El libro de Hebreos dice que Jesús es más sublime que los cielos. Gloria a Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin. Que la iglesia sea perfeccionada. Ciertamente la transformación, el cambio de cuerpo se va a efectuar el día del arrebatamiento. Pero aquí tenemos que irlos perfeccionando. Debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Hermano, cada tiempo que pasa, cada día que pasa, debemos ir perfeccionando nuestra vida por medio de la palabra. Cada ministerio tiene, hermanos amados, su orden dentro de la iglesia. Y la iglesia debe sujetarse, hermanos amados, a las autoridades que Dios ha puesto, como dice el apóstol en el libro Romanos. Hoy día hay muchos que hacen lo que quieren, ¿verdad? Aquí hay una autoridad. Aquí hay una autoridad que la puso Dios. Amén. No, que le guste o no le guste. Es la autoridad que Dios colocó. Amén. Y debemos respetarla. Sí. Debemos ayudarlo. Esa es, hermanos amados, una iglesia que está unida. Perfecta. La iglesia debe perfeccionarse. Ya no debemos andar, como dice Pablo, como niños fluctuantes, llevados por doquier, viento de doctrina, para allá y para acá. Las cosas entre nosotros debemos solucionarlas. Sí. Debemos conversarlas. Ni siquiera ventilarlas afuera. Porque esto no es un centro andable. Y tampoco un club deportivo. Me voy cuando quiero. No me gusta, me odio. Hay gente que anda así. De lugar en lugar. No tienen lugar fijo. Nunca crecen. Nunca dan fruto. Porque andan de lugar en lugar. No se sujetan. La pregunta mía es, ¿estará grato Dios con ellos? Por eso debemos examinar el libro de Dios. Examinaos si estáis en la fe. Esto no es solamente aleluya, gloria a Dios, hermano. La iglesia es, como dice el libro de Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se muestra ordenada? Como un ejército, un orden. La iglesia tiene un orden, iglesia. Sí, la iglesia tiene un orden. Ciertamente me perdí muchos días. El domingo hablé con mi madre y le pedí perdón. Porque ni siquiera me había comunicado. Si él es la autoridad, porque piensa que yo esté aquí, él va a ser la autoridad. Yo lo voy a reconocer como autoridad sobre mí, aunque yo sea ministro. Porque eso lo aprendí. Y lo aprendí de la Escritura. La iglesia tiene que aprender. Debemos ir aprendiendo, hermanos amados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, escuchen, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Si hay un modelo en mitad, es Cristo. Así es. No, es que no puedo perdonar. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Hay un modelo. No permitamos, hermanos amados, que nuestras actitudes bloqueen nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios, porque a veces podemos, y con mucho respeto le digo, podemos hacer cadena de oración como hoy día, o podemos hacer culto de oración, pero si nuestra actitud no está conforme a la Escritura, esa oración nos va más arriba. Y esto tiene que condicionar. ¿Se acuerdan que los discípulos pelearon quién era el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, pero no será así entre ustedes. El que quiera ser mayor, tiene que servir. Así es. ¿Por qué? Porque en este pueblo hay un solo rey. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Sí. ¿Tiene otro rey? Me gusta mucho la expresión de Salomón, que aunque al final de su carrera, producto de las mujeres lo hicieron caer, hermanos, haciéndole culto a los dioses ajenos, pero él cuando empieza su carrera como rey, reemplazando a su padre David, en sueño él le pide a Dios y le dice, dame sabiduría porque no sé entrar ni salir delante de este tu pueblo.
Hermano Armando, este es el pueblo de Dios. Sí, amén. Eso nunca lo olvido. ¿Verdad? Nunca debemos olvidar que este es el pueblo de Dios que Él compró. Así es. Hoy día, lamentablemente, muchos se han enseñoreado de las iglesias. Y eso es penoso. Y por eso se ha creado el sectarismo. El de aquí no se puede ver con el de allá. Porque el pastor de aquí le dice, no te juntes con el de allá. Somos hermanos. Eso ha dividido la iglesia. Debemos tener cuidado. Hermanos amados, dice, hasta que lleguemos a esa estatura, a esa unidad, a ese conocimiento, la iglesia debe adquirir conocimiento. Yo soy tajante con esto, hermanos, pero la iglesia debe adquirir conocimiento, crecer en la gracia y en el conocimiento. Debe haber un crecimiento, hermanos, en la iglesia. Hay hermanos que no se saben a veces dónde están los libros. Si están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Hay hermanos que no saben qué es lo que significa el primer pacto, el segundo pacto. Y nosotros debemos, hermanos, dominar estas cosas, porque van a venir otras corrientes. El judaísmo, que viene pegando desde años hacia atrás, hoy día muchos que un día se bautizaron en el nombre, volvieron a bautizarse, se circuncidaron. Que no tienen claro lo que significa la gracia, hermanos amados, la circuncisión y la incircuncisión. Porque es atrayente, nosotros amamos a Israel. Y oramos por Israel. Pero no somos Israel. Y el pacto nuestro es diferente. Y esa es la pelea que tenían los israelitas con los apóstoles. Pablo iba todos los días sábados a discutir con ellos, a hacerles entender que por gracia éramos salvos. Amén. Y ellos decían, no, nosotros somos guardadores de la ley. La ley, hermano, no salva a nadie. Porque la ley manda y ordena. La gracia es la que salva. Amén. La gracia es la que salva. Lo que hizo Cristo en la cruz es el que salva. Y el ladrón a último minuto se dio cuenta de eso y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dio cuenta de eso. Por eso que Pablo recalca, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios para con nosotros. Ese es el mejor regalo, hermano. Si nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, nosotros, hermanos, estábamos condenados. Nacimos cuando salimos de nuestra madre, nacimos condenados. Y gracias a Dios que nos salió al camino. Y nos salvó. Por eso venimos cuando hay un culto. Por eso no hay necesidad que nos obliguen a adorar a Dios. Por eso esta pista tiene esta expresión. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Yo me alegré con el que me decía, a la casa del Señor iremos. Porque entendía. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Fíjese. Somos bienaventurados. Los católicos idolatran a María porque parió a Jesús. Pero María dijo, de ahora en adelante todas las naciones me llamarán bienaventurada. Porque el Señor miró la bajeza de su sierva. Así también nuestro Señor miró nuestra bajeza. Cuando estábamos muertos. Cuando nadie, hermano, nadie podía salvarnos. Pero Jesús se fijó en usted. Así es. Y dijo, ven. Ya. Por eso que al apóstol Pablo no le importó la condición que vivieran. No le importó que lo metieran ahí adentro del cepo. No le importó. Porque lo que él tenía era mayor. Amén. Y él sabía que si moría, se acercaba a Cristo. Porque la vida lo separaba de Cristo. Pero a la muerte se acercaba. Gloria al Señor. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es importante. Jesús le dijo, separado de mí, nada.
podéis hacer. Así es. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Cuando un pámpano se desprende, hermano, de la vid, se seca. ¿Y dónde lo he hecho? No sirve para nada. Pero en Cristo servimos. Porque la savia de la cabeza desciende, como dice, aleluya, el salmista. Como dice que el aceite desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón. Así es la savia del Señor, pero sabe en nosotros. Israel no entendió. ¿No entendió? Lo que Dios le quiso dar. Le dijo a Moisés: prepárame al pueblo y al tercer día yo voy a descender. Llevó al pueblo al monte y empezó a descender la gloria de Dios. Y el monte empezó a humear y empezó a temblar. ¿Sabe? Se espantó el pueblo. Tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés: no, habla tú con él. Llevaremos todo lo que él nos diga, pero habla tú con él. Tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Por el pecado de ellos. El pecado trae miedo. Pero usted y yo fuimos perdonados de nuestros pecados. Por eso no debemos temer que la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Amén. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Cuál es hermanos amados, el por qué debemos exhortarnos? El por qué acudimos a veces, o cuando nos citan a un culto. Porque aquí vamos a aprender. Se va a traspasar la sabiduría de una a otro, hermanos amados, y vamos a ir creciendo de una u otra manera, porque vamos a ir adquiriendo el conocimiento de Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el libro de Daniel. Pero si yo no conozco a Dios, ¿qué adoración podría ofrecerle a Dios? Esto lo dijo Jesús a la mujer ahí en Samaria. Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y sabe la manera. Aquí está la verdad. Aquí me dice cómo yo debo adorar a Dios. Porque, aleluya, ¿se acuerda que se instituyó una adoración allá en un monte? Cuando Roboam y Jeroboam tuvieron una disputa por el impuesto que le cobraba Salomón al pueblo. Luego que muere Salomón, vino Jeroboam a Roboam, el hijo de Salomón, y le dijo: tu padre nos cargaba con este impuesto y nosotros no podemos llevar esta carga. Y Roboam le dijo: hijos, y volvemos mañana, le responderé. Y dio consejo a los viejos y a los jóvenes. Y los viejos le dijeron: acá te acabas de cosas. Y los jóvenes dijeron: no, échale más carga. Y le hizo caso a los jóvenes inexpertos. ¿Y qué provocó? La división de Israel. 10 tribus a un lado y 2 a otro. Y ahí Jeroboam, por temor a que el pueblo volviera a unirse con Roboam, hizo una adoración aparte, un culto aparte. Cuidado, hermanos amados, con las cosas que hacemos dentro del culto. ¿Verdad? ¿Qué hay cuando reunimos? Hay salmos. Hoy día los cánticos, ¿cómo son? ¿Son a Dios? ¿Son realmente a Dios? ¿O se le canta al hombre? Debemos examinar hasta los cánticos, porque hasta en eso hemos cambiado. Queremos que nos canten a nosotros. No, hermano, este culto es para Dios. Amén. Aquí al que debemos adorar es a Dios. Los coristas tienen que preparar culto para Dios. Los cánticos, no para lucirse. No. El cántico exaltado. Por eso que el apóstol dice: con salmos, con himnos espirituales,
con cánticos. Esa es la manera que Israel adoraba a Dios. Los salmos dicen mucho. Y los salmos son cantados. Sí. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy día hay cantantes cristianos que hacen recitales para mostrarse. Y ellos dicen que son cultos a Dios. Mentira. Ellos se están mostrando a ellos. No es. Por mucho que nombren la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un llamado, hermanos, a volver al principio. La Escritura nos dice en el libro de Hechos, cuando comenzó la iglesia, usted puede leer los primeros capítulos del libro de Hechos, ahí está el modelo de la iglesia. Y dice, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos 4 pilares sostenían la unidad de la iglesia. Y eso no debe perderse, hermanos amados. Debemos perseverar hasta el final. Amén. Lo que hemos aprendido. Esto pues os digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, escuche, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido, sí, de Cristo. Toca un punto muy neurálgico el apóstol aquí, con lo que se llama la sensibilidad, hermano. Hoy día hemos perdido la sensibilidad en la palabra, porque estamos como Israel, le decimos amén al Señor, pero pasando la puerta para allá, se nos olvida. Yo puse un ejemplo y dijo que había 2 hijos, el cual el padre mandó a trabajar a la viña. Y el uno le dijo, sí voy, pero no voy. Y yendo se arrepintió y fue. El segundo dijo, sí voy. Y yendo por el camino se arrepintió y no fue. Y le pregunta a los fariseos, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Amén. Ciertamente, el primero. Y aunque dijo que no, se arrepintió y fue. Hermanos amados, como hombres muchas veces caemos. Sí, no caminar. Pero debemos levantarnos. Aleluya. Y seguir adelante. Sí. Dios nos enseña de esta manera. Hemos estudiado en estos días la vida de David. Primera y segunda de Samuel. De David y de Saúl. Y ahí nos deja ver el carácter de estos hombres. Porque a veces sabemos, lo único que sabemos de David, que tiró la piedra y que le pegó el peñascazo al gigante y se cayó de luz. Y le cortó la cabeza. Pero nunca profundizamos en el corazón de David. ¿Sabe lo que dijo Dios? Que David era un hombre conforme al corazón de él. Entonces debemos profundizar. El carácter humano, hermanos, muy traicionero. Pero el carácter humano en Dios es diferente. Y eso lo va a demostrar David. David cuando cae en un pecado y le da una sentencia, él mismo se da una sentencia frente al profeta Natán. David soportó hasta el final la sentencia que Dios le dio. Nunca se rebeló. Podría haber matado a su hijo Absalón, pero ¿sabe lo que hizo? Huyó. Porque sabía de dónde venía eso. Sabía y se acordaba lo que Natán le había dicho a él. A veces Dios nos habla, pero nos tapamos los oídos. Hermano, cada vez que vengamos a este lugar o a cualquier lugar donde desemboque este nombre, debemos poner atención a lo que Dios nos dice. Porque a veces por poca atención caemos en falta. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser, hermano, como la miel
Sí, como el agua a esa boca sedienta. Y cada día que vengamos, no vengamos por cumplir, no vengamos, hermano, porque tenemos que ir, no. Que vengamos con esa necesidad de oír. Señor, yo quiero oír tu voz. Señor, que el predicador que tú elijas esa noche, seas tú utilizando ese predicador para que él me hable. Porque yo necesito escucharte. Dice que Samuel no dejó caer ni una palabra de Dios al suelo. Y Samuel es considerado uno de los más grandes profetas y jueces de Israel. Respetado, amado por el pueblo y temido también. El hombre, desde pequeño, desde que fue destetado, su madre Ana cumplió con la promesa y lo dejó en el templo. Qué maravilloso es la palabra del Señor, hermanos amados. No imitemos a aquellos que se han ido, que se han apartado de este camino, que han dado la espalda a Dios. Aquel que quiere levantarse, ayúdelo. Dele la mano y levántelo. No lo juzgue usted. ¿Verdad? No lo juzgue usted porque el juez es el Señor. Amén. Y el que pagó por él es el Señor. Bien. Levántelo. David pudo haber matado a Saúl. Lo tuvo 2 veces. A él le atravesaba la lanza. Y así te lo digo, oye, mira, el Señor te lo entregó. Ahí lo tienes. La segunda ocasión le cortó un pedazo, escuche, le cortó un pedazo de su manto y se avergonzó David. Se sintió mal por haber actuado de esa manera. Y a veces nosotros pasamos por encima del hermano y nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Debemos tener temor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en cada uno de nosotros. Amén. Y si yo ofendo a mi hermano o hablo de mi hermano, estoy hablando mal de Cristo. Oh, Jesús. ¿Qué tiene algo que decirme? A mí, dígame a mí, yo se lo voy a decir a usted también. Pero una cosa, vamos todos para el mismo lado. Estamos todos trabajando. Me gusta mucho la expresión cuando volvieron de la cautividad y edificaron los muros. Y desde que se juntó el pueblo como un solo hombre. Amén. ¿Sabes lo que significa eso? Como un solo hombre, tenían un mismo sentido. Amén. Tenían un mismo pensamiento, tenían una misma finalidad. Ciertamente somos diferentes porque uno más chiquitito, más gordito, más flaquito, más canoso, más jóvenes. Pero el pensamiento tiene que ser el mismo. La finalidad es la misma. Por eso es que la unidad es importante. Bien. Amados los unos a los otros. Voy a ir concluyendo ya. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la lucha que tenemos. Cuando viene el viejo hombre, ¿cierto?, a querer guiarnos. Cuando viene la ira, cuando viene la envidia, cuando vienen los malos deseos, los malos pensamientos. Es la lucha constante que tenemos, hermanos amados. Pero es que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de más, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y renovaos, escuchen, en el espíritu de vuestra mente. Para que yo pueda pensar, ¿qué debiera haber en mi corazón? Pero si yo estoy viendo otra cosa, si yo estoy leyendo otra cosa, si yo soy partícipe de otra cosa, porque uno come por aquí. A veces hacemos ayuno, pero nos pegamos unas películas donde nos enseñan de todo. El ayuno es completo. El ayuno es completo. Es total. Así nos enseña la Escritura. Y vestido, dice, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estamos, como dijo Pablo de la Luz, a la vez tiempo. Fallamos, sí, fallamos. Pero estamos en un camino de perfección.
Y mientras más, hermanos amados, nosotros pongamos más ahínco en hacer la voluntad de Dios, mucho mejor. No es bueno la inconstancia. No es bueno ser inconstante. Es bueno ser perseverante. Por eso es que vemos hermanos que son niños todavía, que son inconstantes. Entonces usted los mira mal y se va. Se va. O les dice una palabra dura y no quieren más por usted. Oye, que me cae mal eso. Porque son niños. Porque son inconstantes. Y cuando uno es inconstante, expresa fácil. Hermanos amados, del enemigo. Gloria al Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De cuánto tiempo está enojado con su hermano? Me pregunto. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga y compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ya. ¿Hay para qué explicar esto? ¿Se explica solo? Así es. Tiene que haber una renovación en nosotros, hermanos amados. Si decimos tener el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos forme. No basta solamente con hablar en lengua. No. Esa es una señal solamente. Pero el fruto del Espíritu es el que nos dice realmente si ha habido o no ha habido cambio en nosotros. Hay muchos que hablan en lengua, pero afuera no usan otra lengua. La grosolaria, hermanos amados, del mundo hoy día llega a dar miedo. Por eso debemos tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. Cuidemos de lo que tenemos. Amén. Cuidemos lo que tenemos. Y persistamos en hacer la voluntad de nuestro Dios. Que nos ayude el Señor. Amén. Que nos ayude el Señor a perseverar, a ser constantes hasta que lleguemos al final. Amén. Me recordaba el día atrás a mi hermana Margarita, una de las ancianas de este lugar. Muchas veces estuve en su casa. Como fue pujante de servir al Señor. Y que ellos lo vieron ejemplo, hermanos amados. Ser pujante, de ser perseverante. Yo honro a los ancianos, mi hermana Rosita, mi hermano Manuel, que está aquí. Muchos ancianos que ya nos van quedando poco. Nos van quedando poco. Pero cuidémonos. Ahí podemos tener un buen consejo. Hermanos amados. Y han perseverado años y han sido constantes. Gloria a Dios por ellos. Amén. Oremos por ellos. Amén. Hoy día la juventud cree que se la sabe todo. Es una pena como pasan por arriba de los ancianos. Qué pena. Qué pena, hermanos amados. Pero el Señor nos ayude. Sigamos orando, hermanos amados, para retener, como dijo el apóstol. Retener. Lo que tenerlo. No lo pierdan. Aunque lo ofenden, no importa. No pague nunca mal por mal. Siempre pague bien por mal. Así es la iglesia. Así fue Cristo. Y así tenemos que hacer nosotros. Póngase en pie. Si hay algún rincón en algún corazón
¿Hay alguna diferencia? De reconciliar. Que vamos a llegar. Y aquí tenemos que irnos a reconciliar. La unidad es importante. Yo necesito de usted. Usted necesita de mí. Y todos necesitan. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, Salvador Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, en este día para nosotros. Ayúdanos. Cada día podamos perfeccionar nuestro camino. Señor, ciertamente somos débiles, que fallamos muchas veces. Tú lo sabes bien, Señor amado. Pero tú conoces nuestro corazón, conoces las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí, Señor amado? Tú sabes, Señor, cuánto te amamos y cuánto necesitamos cada día de ti. Necesitamos, Señor, que tu presencia en nosotros sea cada día más efectiva, para que el viejo hombre, Señor, vaya muriendo día a día. Que podamos ir creciendo, Señor, a tu manera, hermano nuestra. Forma tu carácter en nosotros. Que no sea nuestro carácter, Señor amado, sino que sea tu carácter en nuestra vida. Que haya mansedumbre, que haya, Señor, en nosotros, aleluya, humildad, para reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos caído, para volvernos a ti, Señor amado, aleluya, cuando sepamos, Señor, que te hemos fallado. Danos entendimiento de tu palabra, danos entendimiento de ella, Señor, para que se provoque un cambio radical en nosotros. No permitas que el paso de los años nos haga sentir seguros en nosotros mismos, sino seguros en ti, Señor amado. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a ser como tú fuiste, Señor, en esta tierra. Porque tú nos diste un ejemplo, Señor, de vida, un ejemplo de cambio, de esperanza. Señor, renueva tu espíritu en nosotros. Señor, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos cada día a amarnos, amarte a ti, amarnos los unos a los otros, pero con sinceridad, sin hipocresía, Señor, sin contienda. No permitas que el pecado endurezca nuestro corazón, sino que permanezca sensible nuestro corazón a ti, para oír cada día, Señor, tu voz. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias por los ancianos que aún están con nosotros. Señor amado, reflejando la fidelidad. Oramos por cada hermano anciano, por cada hermana anciana, Señor amado, que aún, Señor, permanece, persevera en ti, Señor. Unifica cada día más a tu iglesia, unifica cada día más a tu pueblo. Oramos por nuestros pastores, por los encargados de obra, por todos aquellos que están por delante, por los que tienen ministerio, Señor amado. Oramos para que tú los guíes. Señor, gracias. Gracias, Dios mío y Señor mío. Gracias. Gracias por llamarnos al Evangelio. Gracias por hacernos salvos, Señor amado. Por perdonar nuestros pecados, por perdonar nuestras rebeliones. A través de ese bautismo en agua, cuando tu nombre fue invocado sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón cada día. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Oramos cada día, Señor, por nuestras familias, por nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, nietos. Señor amado, por tu iglesia, repartida por sobre toda la faz de la tierra. Ayúdanos a unirnos, Señor, aleluya, por medio de tu palabra y tu poder.
En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a cantar a nuestro Dios para entregar este lugar. Aleluya. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos los hermanos en armonía. Cantemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.